Noches, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Eh, doc. Son las 8, así que yo en honor a los que están, voy a empezar. Hay 41 que están ya conectados, así que voy a empezar. Lo primero de todo voy a dar unos anuncios, que creo que ya lo habrán dicho los chicos. Yo subí dos libros, uno que deben tener todos ustedes, PDF, que es el Gaiton. De ahí quiero que ustedes durante todos los días, esto no va a haber teórico ni el miércoles ni el viernes, que ustedes lean del Gaiton, por ejemplo, del Gaiton quiero que lean regulación de la presión arterial y, y transporte de gases, ¿no? Y del otro libro de fisiología respiratoria de West, lean ventilación pulmonar y mecánica respiratoria. ¿Estamos? Y yo voy a hacer un repaso general el día lunes de respiratorio. Y esto no lo dije todavía a nadie, no hablé con los profesores, pero como el primer parcial, si entra la parte de riñón, también ahí va a ser un poco larga. ¿M? Por ahí estoy pensando, no podemos hacer más parciales porque en el programa que se entrega a la facultad y después a los que evalúan la universidad y la facultad, que es la CONEAU, están dos parciales. Pero podemos hacer, estoy pensando, para que sea más fácil para ustedes y puedan estudiar mejor, el nivel de pregunta va a ser igual siempre, pero que este primer parcial lo podamos dividir en dos y entonces va a figurar como 1A y 1B, ¿no? Y 1A sería incluido toda la parte circulatoria y 1B sería respiratorio y riñón, para que después el segundo parcial sí nos quede ahí toda la parte de digestivo, endocrino y algo de sistema nervioso. ¿Estamos? Creo que el tiempo nos da, así que no me preocupa mucho a mí la fecha del examen. Sí me preocupa que ustedes vayan estudiando y entendiendo. Creo que es bueno hacer un parate y preparar, después que hagamos todo esto, eh, todo lo que dieron desde el principio, incluido circulatorio, como primer parte del primer parcial, y la parte de riñón y de pulmón como parcial 1B, ¿no? Y bueno, y la nota después se promediará, ¿no es cierto? Eso ya vemos. Es probable que eso le voy a plantear al resto de los docentes, pero creo que es lo más coherente porque es muy largo todo para el primer parcial. ¿Estamos? En mi época rendíamos cada aparato. Yo me acuerdo que tuve siete parciales, ¿no? Y había que aprobar con cinco parciales, ¿no? Me acuerdo bien pero esto no lo deben hacer. Yo lo hice porque, bueno, me parecía que era una cosa así ya. Yo, cuando aprobé los cinco primeros parciales, no me presenté en los otros dos. Uno podía hacerlo, eso, con cinco ya necesitaba, ya estaba regular para poder rendir el final. ¿Estamos? Bueno, acá hay que aprobar todo, porque son tan pocos y acá hay que aprobar todo. Bueno, ese es el aviso que quería pasarle. Sí, Bueno, doc, vamos. se entiende perfecto. Bueno. Vamos a empezar ahora. Yo voy a hacerlo esto bastante corto. Van a ver que algunas diapos que tengo las voy a saltear es profeso, porque eso necesita requiere un entendimiento, es más complejo, mejor dicho, para entenderlo. Voy a remarcar, voy a dar algunos conceptos que son muy complejos cuando uno lo lee solo del libro, pero yo voy a tratar de hacerles entender para que ustedes después puedan ampliar. Así que voy a compartir pantalla.
Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, Doc, Sí, se escucha doctor. bien. Sí, doctor, se Bueno, le escucha perfecto. empezamos entonces. Miren, ¿qué pasa cuando cuando nosotros respiramos? Es decir, cuando hacemos entrar el aire a los pulmones y cuando sacamos el aire. ¿Mm? Eh, ¿qué ocurre? Bueno, habitualmente con cada respiración entra 500 mililitros de aire y salen 500 mililitros de aire también con la expiración. ¿Vamos? Eso es algo que quiero que entiendan. Por las vías aéreas circulan y llegan hasta alvéolos 500 mililitros y salen 500 mililitros. Pero esos 500 mililitros de aire no, no, no se emplean los 500 para la hematosis, es decir, no son 500 mililitros que llegan cada inspiración hasta el alvéolo y intercambian los gases con el alvéolo, ¿no? Mejor dicho, no se deposita esa cantidad de aire en el alvéolo para intercambiar los gases con los capilares que pasan por los alvéolos. De esos 500 mililitros de sangre llegan a los alvéolos, a ver, funcionante 350. 150 quedan en el espacio muerto anatómico, que ustedes ya lo habrán estudiado por histología y lo estudiaron por anatomía, que son todas las vías aéreas donde no se produce hematosis, el traspase de gas. ¿Estamos? Entonces, queda 150 en el espacio muerto y 350 mililitros es la cantidad de aire que va para hacer el intercambio. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, eh, llegan al alvéolo 3.000 mililitros. La frecuencia, la respiración tiene una frecuencia normal que va de 7 a 10 a 12 por minuto, 15 por minuto, como muestra acá como máximo, respiraciones, inspiraciones y expiraciones. ¿Estamos? La cantidad de gas que entra en las vías aéreas, pongámosle, son 3.000 mililitros. ¿Está? Y el volumen de ventilación es de 5.250 mililitros por minuto. ¿Estamos? ¿Mm? Sí, doctor, se le escucha Sí, perfecto. Sí, sí, estamos bueno, prestando bueno, atención. muy bien. Eso está muy bien explicado en cualquiera de los libros de fisiología. También pueden leerlo esto del Guyton. Lo pueden leer bien del web porque está bien esquemático y cortito, dice lo mismo, pero guíense por dos libros simplemente, Guyton y West en esto respiratorio. Bueno, ¿cómo se miden los volúmenes y las capacidades pulmonares? Este es un espirómetro muy antiguo, que tiene una campana que abierta, tiene líquido. Cuando uno inspira y expira, se van produciendo estos movimientos, se van, acá tiene una punta, algo como un bolígrafo, que escribe, grafica los movimientos de inspiración y expiración. Por eso se llama espirómetro, porque hace una gráfica de inspiración y expiración. Cuando uno expira, va hacia abajo, cuando uno inspira y expira, hace movimientos hacia arriba o hacia abajo, está orientado para que cada inspiración sea profunda, grafique una onda hacia arriba y en expiración se grafique una onda hacia abajo. Cuando uno está inspirando y expirando normalmente, hace esta curva, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Es esta curva. Esto es 500 mililitros de aire que uno saca y que entra, 500 mililitros de aire, que intercambia con cada respiración normal. Pero si uno hace de un volumen
inspiratorio normal, inspira profundamente, va a inspirar un aire que se llama de reserva inspiratoria, ¿verdad? De reserva inspiratoria. Y si uno expira profundamente, está expirando no solo el volumen corriente normal de la expiración, sino también el volumen de reserva expiratoria. ¿Estamos? Ahora, si uno hace una expiración bien profunda, larga todo el aire hasta acá, y después inspira lo máximo que puede, ahí lo que está sumando es el aire, el volumen corriente, más el de reserva expiratoria y el de reserva inspiratoria. Y eso forma la capacidad vital. Por ejemplo, todo el aire que vos podés sacar después de una inspiración profunda. O sea, después de partir en expiración profunda, inspirar lo máximo que podés. Inspirar lo máximo que podés y eliminar lo máximo. Y en una expiración eliminás todo ese aire. Eso es capacidad vital, que es, toma, volumen de reserva expiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen de reserva inspiratoria. Capacidad vital. Lo que no se puede eliminar es el volumen residual. Hay un volumen residual que es un volumen de aire que va a quedar en los pulmones que aproximadamente 1200 mililitros y que eso es importante porque el pulmón no se puede colapsar. No se puede colapsar. Eso es importante que tenga el pulmón. No puede colapsarse. Tiene que estar el aire. Por más que uno sea testarudo y quiera sacar ese aire residual, no va a sacar porque hay un punto de cierre de los bronquiolos pequeños que no dejan ya salir el aire. Bueno, ahora, si yo mido, además de la capacidad vital, a la capacidad vital le agrego el volumen residual, ahí estoy teniendo la capacidad pulmonar total. Estos espirómetros ya no se usan más ahora, hoy son todos digitales, pero es bueno entender esta gráfica para poder ver los distintos volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Estamos? Acá grafico lo mismo, pero más claro, ¿se ve? ¿Está? Y acá están los volúmenes, ¿vieron? Volumen residual de 1200 mililitros. Y acá tienen cada uno, ¿no? Con sus siglas y la cantidad total de aire que tiene. ¿Estamos? Bueno, esto es simplemente para si yo doy antes respiratorio que circulatorio, agrego este esquema para que vean cómo funciona y cómo está relacionado el aparato circulatorio nada más. Esto también ya lo vimos en la parte de circulatorio. Así que esto no lo voy a repetir ahora. Y de todos modos, esto les va a quedar a ustedes, así que van a tener esta ilustración. Esto tampoco vamos a ver ahora, esto tampoco, pero no es que no lo vamos a ver después, sino yo estoy queriendo explicar algunas cosas un poco más bien claras para que quede, porque cuesta entender y es sumamente importante. Lástima que no tengo la foto de una radiografía pulmonar acá, pero si ustedes alguna vez vieron una radiografía, va a ver que en la parte alta es como que está más negro, mucho más negro. Eso significa que tiene más aire. En la parte baja donde hay menos transparencia. Entonces, hay la tendencia a pensar que las bases están menos ventiladas que los vértices. Y eso
es muy curioso lo que pasa, y esto yo le voy a mostrar con estas curvas para hacerle entender. Fíjense, acá está un individuo de perfil, el gráfico de un individuo de perfil. Y lo que le está pasando al flujo de su pulmón lo graficamos en esta curva, donde acá está flujo sanguíneo por unidad de volumen, flujo sanguíneo, y acá lo que está mostrando es la base del pulmón y acá el vértice del pulmón. Es decir, toda esta parte sería esta parte del pulmón, y esto de acá sería la parte superior del pulmón, el vértice. ¿Estamos? Y entonces, yo quiero que ustedes vean, esta es la curva de flujo sanguíneo. Sí, miren la diferencia de flujo que hay entre la base y el vértice. Donde acá empezamos desde la base, hay mucho más flujo. El flujo va disminuyendo en un individuo que está de pie desde la base hacia el vértice, el flujo del pulmón. Flujo pulmonar. Esto cambia cuando el individuo está acostado. ¿Estamos? La parte que está con el dorso viene a ser de base de pulmones. Pero esta curva quiero que la graben y después ustedes tienen que mirarla en su casa. Y acá están las dichosas zonas de West que él describió. Miren, esta parte está más transparente. Acá es como que se nota que hay más aire que acá, que en la base. Acá la presión alveolar es mayor que la presión arterial y la presión arterial es mayor que la presión venosa. ¿Estamos? O sea, la presión alveolar es mayor que la arterial y que la venosa. Uno diría que en esta zona 1, que no es existente, pero que lo declara así, como que no hay circulación, hay todo prácticamente ventilación. ¿Estamos? Porque la presión alveolar, al ser mayor que la arterial y que la venosa, la comprimiría. Acá tenemos al revés la presión arterial, acá es como es la parte de mucho más flujo, la presión arterial es mayor que la presión venosa y la venosa mayor que la presión alveolar. Acá prácticamente hay todo flujo y poca ventilación. De acuerdo a esta zona de West. Y esta sería la zona de West más importante, la zona 2, donde habría una presión arterial que es mayor que la presión alveolar, donde entonces está favoreciendo un flujo, pero la presión alveolar es mayor que la venosa y está habiendo aireación también. En esta zona es donde la relación de la ventilación con la perfusión es cercano a 1. Esto pasamos. Y acá vamos para ver nada más que la presión dentro de la pleura es más negativa a medida que más hacia el vértice vamos. La presión negativa en la pleura es esencial para poder hacer como una succión hacia el parénquima pulmonar y que se pueda distender. Eso está muy bien explicado tanto en el Guyton como en el West, en la parte de mecánica respiratoria. Bueno, y fíjense acá este pulmón. La B significa ventilación y la Q, flujo. Cuando hablamos de BQ, hablamos de relación ventilación-perfusión, término que tienen que ir incorporando. Relación ventilación-perfusión. Miren, habíamos dicho, de acuerdo a la zona de West, que acá era casi todo puro ventilación, ¿estamos? Y acá es casi todo puro flujo. Sería, pero no es en realidad, sino que ahí, acá, la relación ventilación-perfusión está a favor de la ventilación y acá la relación ventilación-perfusión está a favor de la perfusión. Pero no es que no hay ventilación. Acá
ni que no hay perfusión acá. Hay relativamente más ventilación que perfusión arriba y acá al revés, hay más perfusión que ventilación. Por eso fíjense, miren, esta zona de la base, miren, la zona de la base, todas estas las flechas que están acá en la base del pulmón, relación BQ baja, o sea, hay poca ventilación y mucha perfusión. ¿Ah? Esta zona tendría una PO2 baja, o sea, una presión arterial baja, pero eso no quiero mezclar, vamos despacio. Entonces acá es BQ. La zona que mejor relación ventilación-perfusión tiene, acá la zona 2 de West. La zona 2 de West. Esto de acá ya sería relación ventilación-perfusión alta. ¿Estamos? Fíjense, la zona que tiene relación ventilación-perfusión baja, o sea, menos de 1, bastante menos de 1, fíjense qué presiones tiene. ¿Qué presiones de oxígeno tiene? Y fíjense acá, estas zonas del pulmón, que tiene una relación ventilación-perfusión alta, que tiene mucha ventilación, la presión de oxígeno está más elevada. ¿Estamos? Eso es así en el pulmón. Y acá, esta curva es preciosa, porque hace entender lo que yo les digo. Hace entender. Miren, dijimos que el flujo predominaba en las bases, ¿no? Iba descendiendo abruptamente hacia el vértice, hacia el ápice. Fíjense, acá está el flujo bien alto en la base y miren cómo baja a medida que vamos al vértice. Es el flujo. Vamos a ir para atrás para ir viendo eso que yo les mostré primero y ustedes puedan entender. ¿Ven? ¿Se acuerdan esto? Miren qué alto está el flujo de sangre acá y cómo disminuye abruptamente hacia arriba. Esto normalmente, no es un pulmón enfermo, eso ocurre normalmente. Entonces, vamos a verlo eso ahora acá. Esta es la curva de flujo, miren cómo baja. Y vamos a ver la curva de ventilación, porque yo les dije que los vértices están más, la relación ventilación-perfusión en el vértice está alta, o está a favor de ventilación. Pero no es que la ventilación pura en el vértice sea mayor que en la base. La ventilación, y no se equivoquen, si uno pregunta solo así ventilación, ¿dónde hay más ventilación? ¿En la base o en el vértice? En la base. Pero no, usted dijo el vértice, no. La relación ventilación-perfusión en el vértice. Está más perfundido el pulmón en la base y está más ventilado el pulmón en la base con respecto al vértice. Hay más ventilación, pero la relación ventilación-perfusión está alta en el vértice y la relación ventilación-perfusión está baja en la base. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que hace que en la placa de tórax se vea como mucho más aire en la parte del vértice y mucho acá con algunas opacidades en la base. Y fíjense por qué sucede eso. Porque la ventilación también es mayor en la base. Miren qué nivel de ventilación hay acá que dice base y miren qué nivel de ventilación hay acá que dice ápice o vértice. Acá quiero decir, perdón, este flujo. Miren cómo hay acá. En el vértice hay menos ventilación que en la base. Está clara la curva. Está clarísima. Ahora, ¿por qué hay más PO2 en el vértice que en la base? ¿Por qué está viendo ahí? Son zonas donde hay más PO2 ahí la sangre. ¿Por qué? Porque la relación ventilación-perfusión ahí es más alta, ese cociente, que en el vértice que en la base. ¿Y por qué? ¿Y por qué es así si
tanto el flujo como la ventilación están más altos en la base que en el vértice, porque el descenso hacia el vértice del flujo es muy abrupto y el de la ventilación no es tan abrupto, el descenso. Fíjense, esto cae bruscamente hacia acá y esto cae no tan bruscamente. ¿Estamos? Entonces, esto dividido esto es mayor que esto dividido esto. Porque fíjense que la ventilación acá está abajo que el flujo. ¿Entienden? Acá es menor de 1, bastante menor de 1 y acá es bastante mayor de 1. Eso es lo que pasa. Y para que haya buena PO2 o no, la relación ventilación-perfusión tiene que ser cercana a 1. ¿Tá? Para que haya buenos gases. Si hay mucha ventilación, la PO2 va a estar muy baja. Va a estar baja y la PO2 alta. Si hay mucha perfusión en relación a la ventilación, va a estar baja la PO2 y la PCO2 también. ¿Estamos? Entonces, ese dato es muy importante. Obviamente, ustedes después que se van acá, se van a olvidar un poco. Pero si grabaron esto que yo dije, miran de nuevo la figura o van a leer, van a poder entender eso. Y ahora vamos a hacer algunos cálculos para explicar esto, ¿sí? Porque hipoxemia, ¿qué es? Cuando la presión en sangre arterial es menor de 60. A eso se llama hipoxemia. Hipercapnia, cuando la presión arterial de dióxido de carbono es igual o mayor a 45 milímetros, o más de 45 milímetros de mercurio. ¿Tá? Menos 60 milímetros de mercurio hipoxemia, más de 45 milímetros de mercurio hipercapnia. Esa es, o de 45 para arriba, porque la PCO2 normal en sangre arterial es 40. Bueno, hay 4 mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a la hipoxemia. Hipoventilación, cuando quiero que lean ventilación, el pulmón que ventila poco, entre comillas, diríamos que respira poco. ¿Cuál el dato? Bueno, por ejemplo, una anestesia o una medicación que ceda mucho la parte nerviosa y ceda también los centros respiratorios, va a hacer que el centro respiratorio funcione más lento. Entonces está hipoventilando. ¿Sí? Funciona muy lento, hay hipoxemia y hay hipercapnia también. ¿Qué es hipercapnia? Dióxido de carbono elevado en sangre arterial. ¿Sí? Puede haber un trastorno de la difusión. ¿Sí? Trastorno de la difusión, que es cuando el, al aire, a los gases le cuesta atravesar la membrana respiratoria, porque está inflamada, porque está engrosada, ¿eh? Porque hay edema, o sea, líquido en los alvéolos y cuesta pasar. Ese es el trastorno de la difusión. Es raro encontrar trastorno de la difusión puro y es raro encontrar también trastorno de hipoventilación pura. Puede estar predominando hipoventilación o predominando trastorno de difusión, pero el trastorno más común que lleva a la hipoxemia es la desigualdad ventilación-perfusión, la alteración del BQ. Ese es lo que más lleva, ¿me entiendes? Entonces, esa es la causa más importante de hipoxemia. Y después está el SHUNT, que sería, pero no es lo mismo, como una desigualdad ventilación-perfusión muy exagerada. ¿Vamos? Ténganlo así, pero ahora yo lo voy a explicar eso. Que esto está en el límite entre fisiología y fisiopatología, pero es interesante explicarlo ya, porque son mecanismos que, que funcionan, que se solapan, ¿no? Entonces, yo voy a ahora explicar cómo por datos clínicos y de laboratorio yo puedo sospechar si hay
hipoventilación, si hay desigualdad ventilación-perfusión y qué, qué gravedad tiene esa desigualdad ventilación-perfusión, si hay trastorno de la difusión, no puedo saber con esto, y si hay un zoom con alguna, o con alguna, con algún procedimiento que hago, puedo definir. ¿Mm? Vale, un cachito. Bueno, vamos a entrar entonces en este capítulo muy importante. Para poder entender esto, yo les voy a hacer esto que yo aprendí cuando entré a la residencia de química médica en el año 1980. Me recibí en diciembre de 1979 y ahí la residencia empezábamos el 1 de mayo de todos los años, ¿no? Entonces, estaba ahí y una de las primeras cosas que me enseñaron para ver los gases de mi paciente fue esto, y esto hasta ahora no perdió vigencia. Hoy se agrega la saturación, pero la saturación es buena y seguimos viéndolo, pero tiene sus limitaciones, ¿no? La saturación nos habla del porcentaje de saturación del oxígeno, pero no tenemos dióxido de carbono, y tiene limitaciones con respecto a este. No es que no sirve, sirve y mucho, porque además es incruento. Pero esto es muy importante porque esto con esto nosotros podemos ir evaluando cómo está, si está mejorando o no la relación ventilación-perfusión de nuestros pacientes. ¿Y qué es la relación ventilación-perfusión? Bueno, la principal causa que lleva a la hipoxemia. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a sacar. La presión atmosférica se dice que es de 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? 760 milímetros de mercurio. Ahora, eso es externo al organismo, pero cuando el aire atmosférico entra, penetra por nuestra narina, es húmeda, ¿ya? Con la humedad, y ahí a la presión del aire inspirado, la presión del aire inspirado, no va a ser 760 milímetros de mercurio, sino va a ser 713. ¿Por qué? Porque existe acá la presión del vapor de agua, que es de 47 milímetros de mercurio. O sea, el aire se humedece, entonces los gases van a ocupar solamente 713. ¿Estamos? Bueno. Ustedes saben que el aire atmosférico, el oxígeno no es el principal gas, sino es el nitrógeno. Entonces, el oxígeno está en una proporción, si hablamos de, no proporción, sino hablamos de porcentaje, está en un 20 y pico por ciento. Si hablamos en fracción, porque el aire es 1, es 0,20 y pico. Entonces, redondeamos y es 0,21. Entonces, la fracción de oxígeno que yo inspiro de ese aire total que me entra, ese aire húmedo que entra, es 0,21 el oxígeno. Entonces, yo quiero saber cuántos milímetros de mercurio son ese 0,21 de oxígeno. Tengo que multiplicar 713 por 0,21. ¿Por qué 703 y no 760? Porque acá interviene el vapor de agua, que es húmedo, y ya acá los gases forman solamente 713 milímetros. ¿Está? Entonces, 713 milímetros de mercurio por 0,21 nos da lo que es la presión de oxígeno. ¿Y dónde está esta presión de oxígeno? La presión inspirada de oxígeno. Yo inspiro
Cuando estoy respirando aire ambiente, no, cuando tengo una máscara de oxígeno hay más concentración, pero cuando estoy respirando aire ambiente, lo que yo estoy haciendo es inspirando 150 milímetros de mercurio de aire. Eso es la presión inspirada. Ahora, ¿cuánto es el aire, la presión alveolar? Y ustedes seguro que me van a decir 104, 112, ¿por qué? Porque lo leí en Gaito. Está bien, lo lea donde lo lea, pero eso es un término, un promedio, más o menos, pero uno tiene, para saber la presión alveolar, tiene que hacer un cálculo. ¿Mm? Tomando la presión, al saber la presión inspirada, saber la presión inspirada, yo puedo saber cuál es la presión alveolar de oxígeno. Tengo que saber la presión inspirada, que lo sé, porque si sé qué fracción inspirada de oxígeno tengo. Si yo estoy con una máscara que tiene una fracción inspirada de 0,28, acá tengo que multiplicar 713 por 0,28. Entonces mi presión inspirada no va a ser 150, sino va a ser más. ¿Vamos? Ahora, ¿qué presión de oxígeno? La presión de oxígeno sé la que entró ahora. ¿Cuál es la presión de oxígeno que va a tener el alveolo? Bueno, la presión alveolar de oxígeno, que la ejemplifico con A mayúscula, va a ser igual a la presión inspirada menos la PCO2 sobre el cociente respiratorio. PCO2, ¿qué es? Presión de dióxido de carbono en sangre arterial. Ahí tengo que sacar la sangre y tengo que ver qué sangre, cuánto de PO2 hay PCO2 hay en arteria. ¿Estamos? Pongamos que este tiene 40, le hicimos a una persona y tiene 40 milímetros de mercurio. Entonces, yo quiero saber cuánto es la presión que hay en el alvéolo. Hago este cálculo, presión inspirada. ¿Y de dónde saco la presión inspirada? Y fíjense, acá está. ¿Y de dónde saco la PCO2? Y tenés que sacarle sangre en arteria. PCO2. Divido el cociente respiratorio que ejemplificamos con 0,8 y acá nos da que tenemos 100 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio de oxígeno en alveolo. ¿Está? Presión alveolar de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. Perfecto. Le sacamos sangre y tenemos una presión de dióxido de carbono dijimos, de 40 y una de oxígeno de 90 milímetros de mercurio. No saturación, sino presión, 90 milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Cuál tiene que ser mayor? ¿La presión alveolar o la presión arterial de oxígeno? Y la alveolar, porque la sangre va a tomar el oxígeno del alveolo y va a tomar donde hay mayor presión, donde hay menor presión. Entonces, tiene que ser menor o igual. Uno diría que tiene que llegar a ser igual, porque cuando dos concentraciones hay de uno y otro lado una membrana, pasa de donde hay más presión a donde hay menos presión hasta que las presiones se igualen. Hasta que las presiones se igualen. ¿Y por qué acá? Este es un ejemplo perfectamente normal, perfectamente normal. ¿Por qué acá es 100 la presión alveolar de oxígeno? Y si ustedes me dicen que cuando se tiene que pasar del alvéolo a la sangre, cuando se iguale, hasta que sean iguales la presión a ambos lados, entonces no hay más pasaje. Y acá me pueden decir, ¿y por qué, doctor, acá está poniendo que la presión arterial de oxígeno es 90 milímetros de mercurio? ¿Por qué hay esa diferencia? Ustedes me dicen, está mal eso, y yo le digo, que te recontra bien. ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿por qué la presión arterial de oxígeno es menor que la presión alveolar de oxígeno? ¿Por qué no es igual? Porque debiera ser igual. Porque acá en sangre arterial, donde yo le saco en la arteria radial, en la arteria humeral o en la arteria femoral, esa
es sangre que está viniendo así, como salió el alvéolo está viniendo, porque todavía no hizo la hematosis. Recién allá cuando en los capilares son los que hacen el traspase de oxígeno al intersticio y de ahí va a la célula. ¿Puede Acá ser por no. la velocidad de perfusión? ¿Por qué? Por la velocidad en que el oxígeno está pasando hacia los tejidos No, durante el no, intercambio gaseoso. no. Son personas normales, no tienen por qué pasar más, pasar menos o veloz. Porque hay un zoom, un puenteo fisiológico. Hay circulación, sobre todo la circulación de las arterias, venas bronquiales que no pasan por el alvéolo, se escurren, siguen un camino distinto al alvéolo y directamente se mezclan con la sangre arterial que viene y eso hace que bajen la PO2, porque las venas tienen menos PO2, el promedio sea más bajo. ¿Mm? Porque toda la sangre tiene que pasar por el alvéolo y ahí va a tener la misma cantidad de presión, la misma presión. Pero hay sangre que no pasa, esto normalmente no pasa. ¿Mm? Y eso cuando se mezcla con la sangre bien oxigenada que sale del alvéolo con 100, baja a 90. Cuando sale del pulmón ya la sangre baja a 90. ¿Ah? Bueno, esta es la diferencia. Ahora, nosotros hacíamos el cociente al revés. Hacíamos presión arterial sobre presión alveolar, 0,90 normal. Entonces me dicen, ¿por qué hace al revés y por qué no lo hace así nomás y listo? Si yo sé que es 10 la diferencia, 10 la diferencia normal. Porque cuando estás respirando aire ambiente, yo me doy cuenta enseguida, pero si estás respirando aire, no ambiente, sino aire con mayores concentraciones, ahí ya no sé si ese valor es normal o no es normal. Esta diferencia de un 10% acá, no, que un 10%, a ver, si en sí de un 10% es normal. ¿Está? Perfecto. Ahora, vamos a cambiar. Vamos a hacer que ese que puse 28, yo estoy haciendo respirar a un paciente con una máscara de oxígeno al 28%, porque está paciente que está con problemas respiratorios, y le pongo una máscara de oxígeno, le doy más oxígeno que si está respirando aire ambiente. Entonces concentro el oxígeno a 0,28. Saquen los cálculos, trabajen conmigo. 713 por 0,28, ¿cuánto debe haber? Máquina de calcular del celular o calculadora del celular. 199,6. 200 entonces, directamente, 199,6, 200. Perfecto. Y vamos a hacer de que tiene, bueno, que tiene la misma PCO2 que el otro, 40 de PCO2. Quiero que me saquen presión alveolar de oxígeno, ¿cuánto es? ¿200 puede ser? Podría ser, a ver, ¿cómo sacaste? ¿Cuánto te dio el cociente 40 dividido 0,1? No, lo hice con la calcu con paréntesis. A ver, 200. No, 40 dividido 0,8. 50. 50, sí, por eso te dije, porque es fácil, pues 5 por 8, 40 y la agregar el 0, ¿no? Ya, es 50, perfecto. Y 200 menos 50 es 150. No sacaste bien. ¿Está? ¿Te diste cuenta de tu error ahora? Sí, doc. Bueno, porque te olvidaste hacer esto vos, pues. O no sé cómo lo hiciste. Si acá es 200, acá es 50, 150.
listo. Y vos tenés 90 de PO2, o sea que ahí tenés el A sobre A es 60. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Qué grado de alteración está? Ya te das cuenta que, así podés darte cuenta que no es normal, porque tenía que haber tenido más PO2, ¿no es cierto? Porque te está dando más oxígeno, pero no es normal. Pero no sabés qué grado de anormalidad tiene. Es 60 la diferencia, y cómo está bien, es mucho, poco la diferencia. Dividí 90 dividido 150 ahora. 0,6. 0,6, 0,70. Vos estás viendo ahí que te bajó de 0,90, 0,60. Debiera tener bastante más. Mira, acá disminuyó 30, 60, 90. Tenés un 33% menos, digamos, de lo que tenés que tener. Ahí está. Aparte, vos ya sabés que a nivel de 0,60, grave el déficit de relación, la alteración ventilación-perfusión. Alrededor de 0,60 es grave la relación ventilación-perfusión. Por otro lado, te va, es imposible saberlo. Y si vamos a hacer lo mismo, pero con una PCO2 ahora de 30, PCO2 de 30. Entonces dividí 30 dividido 0,8. 37,5 puede ser. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El resultado total, 37,5. Bueno, sí. Bueno, y hacemos 150 menos 37. No, 200 menos 37. 160 y pico va a ser. 163. 163. 163. Y bueno, 163 menos 90 te da 70 y 163 menos 90, ¿cuánto te da? 73. 73, y bueno, no sabés ni para dónde disparar con eso. ¿Está? Bueno, pero por ejemplo, vamos a hacer otro más. Vamos a hacer que está respirando al 40%, 0,40. Entonces, 713 por 0,40, ¿cuánto es? 356. 356. Vamos a hacer que está con 40 pesos. 300, ¿cuánto me dijiste? 356,5. 356 menos 50 son 306. ¿Está? 306. La PO2 se le fue a 120. ¿Está? 306 menos 120, ¿cuánto es? 186. Bueno, el A sobre A es 186. ¿No sabe? La diferencia es importante, no importante, es más importante que el anterior ejemplo que estábamos sabiendo. Y no sé, porque cambiaban todos los valores hacia arriba, hacia abajo. Sin embargo, si vos le haces la fracción, ahí te va a dar bien la comparación, ¿no? ¿Estamos? Entonces, teníamos la presión alveolar, ¿cuánto teníamos? 306, dijimos. Sí, porque era 356 menos 50, ¿no? 306. Y acá, ¿cuánto dije que era 120? ¿No? ¿Está? ¿Sí o no? Sí, Díganme. sí, doctor. Bueno, 120 dividido 306. Le va a dar cerca 0,50, cerca por ahí. A ver, saquen cuánto le da. 0,40. 0,40. 0,40.
Bueno, vos te das cuenta ahí, ¿viste? De que está empeorando con respecto al anterior, porque el anterior estaba en 0,60, después dijimos 0,50 el otro ejemplo, y ahora está 0,40, está empeorando, y sin embargo subió la PO2, pero está empeorando, quiere decir que esto tenía que subir más si está bien el pulmón. ¿Entiendes? ¿Por qué esta relación te explica mejor? Son los mismos números, pero haciéndolo al revés te explica mejor el estado del paciente que esto otro. ¿Me entendés? Eso es lo que quiero marcar, que este es lo que da. Bueno, perfecto. Entonces, ¿para qué lo hizo eso usted, doctor? Me dice, me pueden decir, ¿qué me indica que esté bajo el A sobre A? Que esté 0,60, 0,40, que hay un trastorno en relación ventilación-perfusión. ¿Está? Que hay trastorno en relación ventilación-perfusión. Hay, por ejemplo, un bronquio semi-obstruido, con mucho moco, un alvéolo húmedo, con un agua que impide el buen pasaje líquido, o sea, entra menos ventilación, llega menos aire al alvéolo porque los bronquios están con moco, están con broncoconstricción, etc. La ventilación disminuyó. El flujo de sangre no, pues el flujo sigue igual, disminuyó, entonces tiene menos PO2 de lo que tiene que tener. Primer caso de relación ventilación-perfusión disminuida, cuando el A sobre A da bajo. Difusión no podemos saber porque eso hay que hacer otro estudio, que lo vamos a ver después, lo vamos a aplicar después porque no lo vamos a ver, no se hace acá, no hay, pero de difusión. Pero es más raro y se sabe qué enfermedades son las que tienen, son las enfermedades intersticiales pulmonares, pero también esa tiene como principal factor que lleva a la hipoxemia la relación ventilación-perfusión disminuida. Además se le agrega el trastorno en la difusión. Ahora, hay en una situación donde el trastorno, relación, ventilación, perfusión es demasiado alto, no alto, demasiado grave y está muy disminuida la ventilación. Por ejemplo, puede haber un colapso total de que ustedes van a ver en anatomía patológica después cuando ven que haya un colapso alveolar. Se taponaron los alveolos. Se taponaron los alveolos. Entonces no entra nada de aire a ese alveolo. Pero la circulación, sí, sigue. No tiene nada que ver. Pasa la sangre por el alveolo. Pero pasa, a ver, voy a decir un término grosero, al cohete pasa. No sirve para nada que pase, porque no recogió nada de aire. Porque no puede recoger aire el alveolo, porque no llegó aire al alveolo. ¿Está? Entonces, ese capilar que pasó por el alvéolo no recogió nada de oxígeno. Y después esa sangre va a ir y se va a unir con los capilares que sí pasaron por zona de pulmón no enfermo y pudieron recoger oxígeno. Pero ahí le bajan totalmente la PO2. Hacen lo mismo que hacen esas venas bronquiales que no pasan por el alvéolo, y que por eso hacen el shunt fisiológico, que es el que disminuye a la relación esta, en vez de que sea 1, la arterial sobre el alvéolo es 0,90. Bueno, y acá, ¿por qué disminuye? Mucho porque esa sangre no pasa. ¿Tá? ¿Y qué diferencia hay en relación ventilación-perfusión? Bueno, acá es el grado más extremo, porque en la relación ventilación-perfusión yo le doy oxígeno, como le di, le aumento la fracción inspirada y sube la PO2. Y en el shunt no sube, porque por más que le dé no llega, el alvéolo está colapsado, llega hasta el bronquio, pero el alvéolo no está colapsado. ¿Entiendes? Entonces no puede mejorar por más que yo le dé cantidades elevadísimas de oxígeno. Esa es la diferencia.
Nosotros notamos que esa diferencia cuando la relación ventilación-perfusión total está muy baja. Una sobre A de 0,20, 0,30, hace pensar que hay zona del pulmón en la cual no están totalmente, no ventilan nada, nada, nada. Y sí tienen perfusión, pero no ventilan. Y eso hace que baje muchísimo. La sangre no puede oxigenarse. Eso obviamente están en respirador y están con respirador con presión positiva, todo para tratar de que esos alvéolos se abran un poco, ¿me entienden? Bueno, eso pasa en las insuficiencias respiratorias marcadas, por ejemplo, los que se morían por neumonía, por COVID, tenían mucho shun, tenían alvéolos totalmente tapados y eso iba bajando mucho la PO2 y cuesta subirla aún con respirador, ¿me entienden? Eso es lo que pasa ahí, es el shun, ¿está? El shun. Vamos a ver qué viene para ver si ya tengo un ejemplo de shun y después vamos a hipoventilación. Este es el shun, ¿entienden? Miren, por ejemplo, vamos a poner que este capilar que nos pasó por el alvéolo, ¿m? Este capilar no pasó por el alvéolo, o pasó por este alvéolo pero que está totalmente colapsado, no tiene nada de aire, ¿m? Cuando se une con la otra sangre que pasa por un alvéolo ventilado, va a disminuir la presión de oxígeno de esta sangre que pasó por alvéolo ventilado, va a disminuir. Cuando se le mezcla esto, va a disminuir. Entonces va muy baja PO2. Este es el ejemplo de Schum. Pero acá ustedes no lo ven porque dice, pero este está pasando por el alvéolo. Bueno, vamos a hacer que este pasó por el alvéolo oxigenado y este acá por otro alvéolo que está al lado, pero que no tiene nada de oxígeno. Y entonces le hace como una mezcla venosa, porque hay como sangre venosa que no pasó, no recibió oxígeno, hace como una mezcla venosa y la sangre sale del pulmón con menos oxígeno. Con menos oxígeno de lo que sale normalmente. Y ustedes pueden decir, pero lo que pasa es que ya perdió oxígeno. No, acá estamos sacando la sangre de una arteria de conducción, no de un capilar que libera el oxígeno. Bueno, cuando hay trastorno de difusión, fíjense, el espesor de la membrana está aumentada, cuesta más pasar, etcétera, etcétera, ¿no? O hay alteración del epitelio alveolar, pero es más raro. Esto está explicado muy bien en el libro y bueno, no cuesta entender, no cuesta entender. Sí cuesta ventilación, perfusión, Shun y también lo otro, esperen, que me falta explicarle la hipoventilación. Bueno, hipoventilación. La ventilación es igual a 1 sobre PSO2. ¿Qué significa? Que la PSO2 está en el denominador. ¿Qué significa? Que si está en denominador la PSO2. Que si ¿Que es aumenta, inversamente proporcional? exacto, que si aumenta la ventilación va a estar disminuida. Y si disminuye la ventilación va a estar aumentada. ¿Estamos? Es así. Bueno, cuando hay una hipoventilación, siempre hay hipercapnia. Si no hay hipercapnia, no hay hipoventilación. Cuando la PSO2 está disminuida, hay hipocapnia, hay hiperventilación. ¿Ah? Puede haber hiperventilación y el paciente tener, no PSO2, ¿no? La PSO2 sabemos que está baja porque está hiperventilando, lava mucho la PSO2. La PSO2 está baja o ligeramente baja, el oxígeno, ¿cómo va a estar? ¿Alto, igual o bajo también?
¿Quién arriesga? La ventilación es necesaria para que uno ingrese oxígeno al organismo y saque el dióxido de carbono, que es un desecho, ¿no es cierto? Si hay una gran hiperventilación, está sacando más dióxido de carbono, tenemos menos dióxido de carbono, pero está respirando más veces o está hiperventilando. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Y depende, si es un pulmón normal y voy a hiperventilar, va a tener oxígeno alto también la sangre, si es normal el pulmón. Pero normalmente vos no hiperventilás, excepto que estés muy ansioso o que vos lo hagas en forma voluntaria la ventilación. Ahora, un paciente cuando está con problemas respiratorios, está aumentando la ventilación, está aumentando la respiración a veces, ¿no? Está aumentando la respiración para poder hacer entrar más oxígeno, porque el que primero baja es el oxígeno, porque cuesta más incorporar que el dióxido de carbono, tiene un pasaje, el dióxido de carbono no aumenta en una neumonía común, eso no aumenta porque como baja el oxígeno, el organismo está aumentando la ventilación y eso está haciendo que baje la PCO2, o sea, está hiperventilando, pero puede tener oxígeno bajo, porque tiene el pulmón enfermo. Por más de que esté hiperventilando, no alcanza para oxigenar bien la sangre. Y sí alcanza para eliminar en exceso dióxido de carbono. ¿Estamos? Ahora, cuando empieza a hipoventilar el pulmón, el dióxido de carbono está alto. Y si el dióxido de carbono está alto, el oxígeno también va a estar bajo, sí o sí, porque el dióxido de carbono es mucho más difusible que el oxígeno. Y si no difunde totalmente y no puede mantener valores normales en la difusión, menos va a mantener valores normales el oxígeno. ¿Estamos? O sea que ahí en la hipoventilación hay hipercapnia e hipoxemia. Y la hipoventilación pura debiera tener un A sobre A normal de 0,90. Es difícil, pero bueno, pero debe ser de 0,90. O sea que va a tener PSO2 alta, por ejemplo, de 60 y PO2 baja 50. Por ahí. Uno le hace la sobre A y van en 0,90 o cerca de 0,50. Ahora, puede existir un paciente que respirando aire normal tenga 50 de PO2, tenga 50 de PO2 y tenga también, y tengas, tenga respirando una máscara de oxígeno con 0,28 o 30, tenga 50 de PO2, ¿no? Y tenga una PSO2 de 50 también. Y bueno, uno le va, y está hipoventilando seguro, que no tiene nada que ver con la frecuencia cardíaca, porque puede estar respirando rápido, pero si tiene hipercapnia está hipoventilando, no está hiperventilando. Hiperventilar no significa respirar rápido. Que en un pulmón normal vos respirar rápido te va a subir, te va a bajar la PCO2 y entonces está hiperventilando. Pero un pulmón enfermo pues está aumentando la frecuencia y está reteniendo PCO2, tiene hipercapnia, tiene dióxido de carbono alto en la sangre. ¿Por qué? Porque está hipoventilando. Porque la ventilación no es frecuencia cardíaca, es 1 sobre PCO2. ¿Está? Entonces, está hipoventilando y puede tener oxígeno bajo también. Pero vos le hacés todos los cálculos que yo les enseñé y le hacés la sobre A y resulta que tiene 0,60, pero tiene dióxido de carbono alto también. Entonces ese tiene un trastorno mixto. Tiene relación ventilación-perfusión disminuido. ¿Por qué? Porque tiene A sobre A bajo, 0,60.
Y tiene hipoventilación, ¿por qué? Porque tiene hipercamia de 50. ¿Está? Bravo lo que les enseñé hoy, ¿eh? Hay que ir a leer. Lean todo lo relacionado con esto, le explica muy bien y más fácil está explicado en fisiología de West. ¿Está? De todos modos, léanlo y las dudas lo van a anotar y el lunes cuando estemos en el teórico yo voy a aclarar las cosas. ¿Eh? Y ahí ya vamos a poner una fecha vamos a ver, vamos a hablar de una fecha tentativa para la primer parte del parcial 1, para el parcial 1A. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? Deben tener muchas, o mucha ansiedad por ir a leer y a estudiar. ¿Está? Yo creo que yo les dije, creo que alguno de ustedes habrá estado grabando esto, ¿no? Sí, Doc, se está grabando la clase. Bueno, entonces, ustedes vayan, escuchen de nuevo, lean y traten de entenderlo. Lo vamos a repetir, vamos a seguir repitiéndolo en cada clase que doy, si quieren, no hay ningún problema. Muchas gracias por todo, doctor. No, de nada, es mi función. Además, ustedes aprovechen los prácticos, que hay seminario, pregunten a los ayudantes, a los jefes de trabajo práctico, que siempre uno aprende algo, uno aprende un idioma hablando, y uno aprende medicina estudiando y hablando, ¿no? Entonces se va. Así que vayan a estudiar, chicos, tienen unos cuantos días y yo lo estoy viendo de nuevo el lunes, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, bueno, Muchas hasta el gracias, lunes, Doc, que doctor. tenga buenas noches. Chao, muchas gracias. Nos Gracias a vemos. ustedes. Gracias a ustedes.